pues continuemos. Nos habíamos quedado en viendo el endotelio. De eso vamos a hablar ahorita. Como les decía, es una parte muy bonita, muy interesante lo del endotelio, porque es a lo que la medicina nueva pues le está apuntando en cuestión de enfermedades cardiovasculares o enfermedades relacionadas pues con las placas ateromatosas. Entonces hay bastantes avances en el uso de, por ejemplo, de cateterismos, ¿verdad? Para hacer limpieza, cateterismos periféricos para hacer limpieza. Entonces el endotelio pues tiene mucha relevancia. Hace poco tuvimos una paciente a la cual hubo que hacerle cateterismo periférico porque tenía placas ateromatosas en sus miembros inferiores a nivel pues del tobillo. Y es bien interesante pues cómo trabajan los intervencionistas en esa área, y cómo se protege el endotelio, y cómo hay medicamentos pues diseñados específicamente para trabajar en el endotelio, que vienen a ayudar pues a mejor circulación, a liberar de grasa, a mejorar la presión arterial, en fin, pues es lo más nuevo, y es también a lo que le apunta ahorita la medicina que trata los problemas de la diabetes. Lo más nuevo en el tratamiento para la diabetes ya no es los hipoglucemiantes orales, los suplementos nutricionales, o cómo se llama, los moduladores del sistema nervioso, porque son las cosas que más le dañan, los problemas de la vista. Hoy no, hoy le apuntan más al endotelio, porque se sabe que mejorando la perfusión sanguínea, o sea, el problema de la diabetes es que afecta también el endotelio, y al afectar el endotelio pues la circulación disminuye, y al disminuir la circulación pues el paciente tiene problemas en los miembros inferiores, y de ahí de forma ascendente. Entonces pues los manejos vienen hacia ese sentido, hacia mejorar la perfusión sanguínea, y con eso se puede mejorar, bueno, se impide realmente la amputación de los miembros inferiores. Hoy en día ya no es tan común amputar miembros como hace 10 años o 20 años. Cuando yo estudiaba, había un pabellón de cirugía hombre donde solo habían pacientes diabéticos amputados o pies diabéticos, y eso es de los más difíciles, pues, porque hay que estar curando pies con olor a muertos, y luego llevarlos a amputar, ¿verdad? Entonces son cosas bien difíciles. Entonces la medicina va cambiando. Hoy ya es menos, sí se ven, ¿verdad? Pero ya son menos, porque más que todo la diabetes viene a ser una enfermedad pues de educación, y eso es lo que nos cuesta realmente con nuestros pacientes, la educación. Todavía tenemos pacientes diabéticos que toman su pastilla para el azúcar, como dicen ellos, con una Coca-Cola, porque con agua les molesta y con Coca-Cola no. Entonces, bueno, sigamos a ver. Vamos a ver el endotelio. Quiero ver. El endotelio. Como dice, pues las células endoteliales pues son capaces de detectar cambios en la presión arterial, cambios en la tensión del oxígeno y cambios en el flujo sanguíneo. Ojo con esto. El endotelio, este es el endotelio. Aquí esta pared que vemos acá, estos son glóbulos rojos. Están las tres capas. Helio, no quiere el puntero, ¿por qué no quiere? No sé qué pasa. Pero algo pasa, permítanme. Ya volvió. Quiero ver. Sí, ya volvió. Bueno, entonces decíamos que esto, pues, esta capacidad, ¿verdad?, del endotelio, entonces es
es esta capa. Aquí vemos colágeno, aquí vemos elastina, aquí vemos el músculo. Esta capa que vemos acá pues es la adventicia. Entonces esto que es el endotelio, que es la capa interna de los o la íntima, ¿verdad? De los vasos sanguíneos, pues tienen estas cualidades de cambios en la presión arterial, cambios en la tensión de oxígeno y flujo sanguíneo. Por ende, si puede detectarlos, puede hacer algo, puede echar mano de su estructura, de sus células y comenzar pues a tratar de evitar o de mandar información para que esta situación pues se contrarreste. Cada una de estas células endoteliales pues tiene elementos quimioreceptores, o sea, detectan la química en sí, ¿verdad? Los receptores a los químicos de estas situaciones. Y también pues hay, ¿cómo se llaman estos? Se llaman mecanorreceptores, que están relacionados con estructuras de señalización de cilios primarios. Ahora bien, si nos recordamos, ¿verdad? Las células, ¿verdad? Algunas células, las células ciliadas, tienen esa característica, los cilios, y los cilios les sirven para detectar también. Entonces, esa característica entra a trabajar en el endotelio, porque esos cilios le permiten registrar esos cambios barométricos de presión y del flujo sanguíneo, o sea, de cómo está viajando la sangre o qué está pasando al interior de ese tubo. Como respuesta a esos cambios es que se producen ciertos factores locales, o sea, factores propios que actúan aquí, factores, algunos de señalización, otros de identificación, que estos responden pues segregando sustancias que tienen efectos poderosos sobre el tono del músculo liso vascular. O sea, acordémonos de que aquí tenemos las células miointimales, que tienen capacidad de contracción, pero para poder actuar contra esa presión arterial, contra esa tensión de oxígeno, contra ese flujo sanguíneo, quien modifica el vaso sanguíneo es la capa muscular. Entonces, eso pues le da, como dice ahí, efectos poderosos sobre el tono, ojo, el tono del músculo liso vascular. Aquí pues existe, y aquí es donde actúan los componentes como los vasodilatadores, ¿verdad? Que un vasodilatación significa abrir, ¿verdad? Abrir el vaso, lo dilata, lo abre, lo amplía. Entonces, lo que hace es relajar el músculo liso, o sea, quitarle fuerza, quitarle tensión, ¿verdad? Al músculo liso vascular, y por ende, pues al disminuir la tensión en el músculo liso vascular, el vaso sanguíneo se amplía y por ende el flujo local de la sangre va a aumentar, porque va a correr pues mucho más rápido. Permítanme que se acaba de ir la luz por aquí. Voy a poner en pausa porque esta batería casi no dura mucho. La voy a poner en... Bueno, ya vino la luz. Creí que iba a perder lo que había comenzado a grabar. Bueno, entonces hablábamos de que segregan sustancias que tienen poderosos efectos, esto lo he dicho, sobre el músculo vascular liso. Dentro de ellos, pues, hablábamos de los factores vasodilatadores, que lo que promueven, pues, es dilatar el vaso y por ende, pues, aumenta el flujo de sangre. El flujo de sangre al interior, ¿verdad? O sea, del vaso sanguíneo. Uno de... por ejemplo, entre estos está en el óxido nítrico, ¿verdad? El óxido nítrico es uno de esos factores que ayudan a la vasodilatación y por ende, pues promueve que se mantenga el flujo sanguíneo permanente, y si es necesario aumentar, pues él promueve esa vasodilatación y se mantiene el flujo sanguíneo normal. Por ejemplo, ya el óxido nítrico es uno de los que se pierde, por ejemplo, en los pacientes fumadores. Los pacientes con tabaquismo, el óxido nítrico está en riesgo, entonces por eso los tabaquistas fácilmente
padecen de presión arterial alta y comienzan a tener problemas en el flujo sanguíneo. No solamente la presión arterial, sino también el flujo sanguíneo, el endotelio se va dañando. Entonces, es uno de los factores que se ponen en riesgo por la nicotina. Otro, pues las prostaglandinas, también son otro factor pues que ayudan al flujo sanguíneo normal. Otros factores, pues, y hay otros distintos, hay más factores, ¿verdad? Los que me acuerdo ahorita, pues el óxido nítrico, la prostaglandina, y hay algunos que hasta tienen efectos sobre algo que es bien raro, hombre, o sea, le aumenta la polarización al músculo lisovascular. O sea, esto ya son efectos específicamente directos, no en el endotelio, sino que específicamente en el músculo liso, pero son factores, digamos, un poco mal definidos o no muy conocidos, porque vuelvo a repetir, el endotelio es un órgano, porque así lo vamos a decir, es un órgano, pues, digamos, de estudio nuevo, o es un órgano que se está estudiando todavía, y todavía salen cosas nuevas. En los últimos congresos perdón, en los últimos congresos de diabetes, de enfermedad de la vasculopatía por diabetes, también en los últimos de tratamientos de la hipertensión, siempre sacan algo nuevo, estudios nuevos, y hablan mucho de la histología del endotelio. Entonces es bastante interesante. Pónganle cuidado desde ahorita, para que tengan información, y a la hora de oír algo sobre esto, pues no los agarren en curva, porque es bastante importante esta parte de la vasodilatación, mediada por óxido nítrico, las prostaglandinas y otros ahí, como les decía, la hiperpolarización del músculo lisovascular. Hay otros factores que tienen su acción en la vasoconstricción. Ahí es otra función. O sea, no solo, como respuesta sana, la vasoconstricción también es buena. O sea, como una respuesta sana en condiciones normales, es necesaria la vasoconstricción. Y ahí, por ejemplo, entran ya factores como los tromboxanos o las endotelinas. Todo esto es parte también de la cascada de la coagulación. Alguna vez lo van a ver ustedes eso. En inmunología se ve mucho eso. Entonces, también pues hablamos que las células endoteliales son importantes en el control de la coagulación, ¿cómo les puedo decir? Control de la coagulación, como dice aquí, evitan o favorecen la coagulación, así como evitan y favorecen la vasoconstricción. No, favorecen la vasodilatación, también permiten la vasoconstricción. Ellos también, el endotelio ayuda a que se dé la coagulación cuando es necesaria, y evita que se dé la coagulación cuando es innecesaria. O sea, control de la coagulación de la sangre en circunstancias normales. El endotelio pues previene que se dé la coagulación de la sangre. Vea, esto se consigue pues gracias a los diferentes factores de los que les vengo hablando. Ahí también vuelven a jugar las prostaglandinas y los tromboxanos, que evitan pues que la coagulación de la sangre se dé, y evitando que se expresen en poca cantidad los factores que activan dicho proceso. O sea, el endotelio es el que ayuda a liberar esos factores para que se dé también la coagulación, como los que hablábamos allá, ¿verdad? De las células también mioepiteliales. Entonces, prácticamente con esto hablamos un poquito sobre el endotelio, ¿verdad? Más que todo porque vasoconstricción, vasodilatación, coagulación, también evita la coagulación o la favorece, ¿verdad? Según. Pero sí, con todo esto, pues lo que quiero que quede claro es que ha dejado de considerarse el endotelio como una simple capa de los vasos sanguíneos. El endotelio se continúa como endocardio, ¿verdad? Ya cuando veamos el corazón, es igual. Entonces, se ha dejado de considerar como una simple pared, como una simple barrera que contiene el plasma o que contiene la sangre, pues, ¿verdad? Los elementos formes y todo, pues, de la sangre al interior, ¿no? ¿Verdad? Ya vemos que tiene funciones muy, muy importantes y que, pues, son vitales, pues, para todo el cuerpo.
Entonces, no solo contiene el plasma, no solo contiene las células de la sangre, sino que también, pues, él también media el intercambio de nutrientes y por ende también el de desechos, ¿verdad? Él ayuda a esa situación. Eh, se encuentra pues en todos los vasos sanguíneos, incluido el corazón, como les decía, donde se llama pues endocardio. Entonces por eso, pues con todo eso es que al endocardio, pues al endotelio, pues se le considera el mayor órgano del cuerpo humano. Sigamos. Creo que está... aquí vamos a ver. Sí, estas son las sustancias, mire, producidas por células endoteliales que ellas pues están modulando la coagulación de la sangre y también la vasodilatación. Aquí está. Por ejemplo, aquí vemos factores segregados por el endotelio, la prostaciclina. ¿Qué actividad tiene? Vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. Óxido nítrico, vasodilatación, inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria. Activador del plasminógeno tisular, regula la fibrinólisis. La trombomodulina, activa el anticoagulante. La tromboplastina, promueve la coagulación sanguínea. Factor activador de plaquetas, activación de plaquetas y neutrófilos. El factor de von Willebrand, que lo hablamos ya rato, que promueve la adhesión plaquetaria y activa la coagulación sanguínea. Entonces, estos factores pues son producidos, algunos son producidos por el endotelio, ¿verdad? Esto no lo voy a preguntar, no se preocupen, esto no es parte de microanatomía. Esto lo vamos a ver, esto ustedes lo van a ver en inmunología. En inmunología se ve bastante de esto. Los factores de la coagulación, factores de lesión tisular. Aquí también que tiene que ver con las alergias y bueno, ustedes van a ver eso después. Aquí pues un esquema de cómo estos factores, vean, los que promueven la coagulación ayudan, ¿verdad? Aquí a cuando hay una lesión o la pared de un vaso sanguíneo pues está dañado. La idea es que los eritrocitos pues no se salgan, pues los eritrocitos no se salgan del torrente sanguíneo porque son necesarios. Entonces entran a jugar las que conocemos como plaquetas. Las plaquetas pues son las que hacen hacen el tapón sanguíneo, ¿verdad? El tapón por el coágulo, por decir, promueven la coagulación, agarran algunos eritrocitos, hacen pues fibrinólisis y luego pues se hace el tapón, que es el que conocemos como coágulo. Entonces se libera, gracias a las plaquetas pues ahí está, hace el enganche con los glóbulos rojos y la acción de ellas y se da el tapón o coágulo como nosotros pues lo conocemos, y eso pues evita el derrame de sangre, evita pues la hemorragia. Endotelio, quiero ver, espérenme, aquí está. Aquí vamos a ver un poquito más cómo se ven las células endoteliales. Vemos esta unión que existe en ella, pero estas uniones permiten la salida de unos factores tejidos para que vayan a hacer el efecto donde es requerido. Aquí vemos las túnicas, la íntima, o lo conocemos endotelio. Vean la distribución de las células, pues así también lo vemos aquí. Y así lo vimos en aquellas, si se recuerdan cómo se ve. Vemos la fibra elástica interna, vemos la capa muscular, ¿verdad? La fibra elástica externa, que esto es más característico de las venas ya adventicias. De las vendas elásticas, se acuerdan que solo hay una capa elástica inmediatamente por abajo del endotelio, y luego el elástico, las capas de elastina pues están revueltas o están distribuidas, mezcladas con las células musculares, y luego pues tenemos a la par pues la adventicia. Entonces aquí estamos hablando de una célula, de una arteria pues más ya muscular. Entonces,
cosas curiosas del endotelio, pues que puede adaptarse rápidamente a los cambios de los que hablamos, lo que él detecta, ¿verdad? Cambios en el flujo, cambios en la presión arterial, cambios en el nivel de oxígeno. Él se adapta. Al adaptarse es que puede vasodilatarse para mejorar la circulación o vasocontraerse si está, por ejemplo, sangrando. Ahí es donde por eso es que se liberan a la par los factores de la vasoconstricción, se liberan a la par de los factores que regulan la coagulación, ¿verdad? Porque al contraerse disminuye el flujo y eso es lo que queremos para que no pierda sangre. Entonces, ¿cómo se llama? Se adapta pues rápidamente a los cambios bajo ciertas circunstancias, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, una respuesta a una inflamación, ¿verdad? Tipo alérgica, por ejemplo, el endotelio pues en ese momento se activa para cambiar su función, mejorando circulación o disminuyéndola según el daño. En caso de una inflamación pues aumenta un poco. El endotelio pues puede activarse también por algo otras mediadores como las citocinas, y desarrollan pues diferentes funciones en la migración de células linfoides. Que es células linfoides, nos estamos hablando a células de defensa. Para eso es que el endotelio las puede liberar a través de esos poros, por decir así, que quedan entre las uniones de las células endoteliales. Las células endoteliales, como ustedes se fijan, tienen una forma como que fueran un cubo, por decir así, son cúbicas, son cuboides, ¿verdad? Y las ¿se acuerdan que hablábamos de que hay una superficie pues que favorecen su adhesión? O sea, están bien adheridas, pero esa adhesión es bastante prominente. Y esa adhesión pues permite la salida o la migración, mejor dicho, de células de defensa o los linfocitos, ¿verdad? Que son células de defensa. Se puede ver este endotelio así como estamos viéndolo ahorita, por ejemplo, en las vénulas, ¿verdad? Especializadas cerca de cuando estas vénulas vienen de regreso y pasan cerca de los ganglios o en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Ahí se pueden ver, o también en las que son postcapilares, ahí también se ve este tipo así de unión, donde fácilmente puede haber intercambio de mediadores como los linfocitos, no, de células, mejor dicho, de células como los linfocitos. ¿Qué más? Fíjense que hay una molécula, esta se me olvida. ¿Se acuerdan? Bueno, hablábamos de los cuerpos de Weber-Palade. Entonces, que estos están dentro del endotelio. Ahí se encuentra una molécula, una sustancia, una proteína que favorece la adhesión, la P-selectina, sí, se lo hablamos, la P-selectina. Ahí está, esa es otra que ayuda a la unión pues de las células endoteliales. Ella pues queda prácticamente dispuesta en la superficie de la célula para que también parte de los leucocitos, de los glóbulos blancos, pues lleguen a adherirse para poder atacar, por ejemplo, los neutrófilos ante una infección bacteriana, por ejemplo. Esta P-selectina le ayuda a que tanto a la unión celular como también a la adhesión de las células de defensa que van a ir a atacar una injuria bacteriana, por ejemplo, ¿verdad? También le ayuda a los linfocitos, que son los que se encargan de las infecciones bacterianas, y así, ¿verdad? Más. Localmente, pues como vemos, el endotelio tiene que ser impermeable realmente, si no se sale también las demás células que son necesarias, solo en condiciones de necesidades que él se vuelve permeable, pero de forma selectiva, ¿verdad? Porque solo deja salir pues células que van a ir a hacer una función de acuerdo al proceso que se esté
dando o a la situación que esté sufriendo el paciente en cuestión. Puede ser una infección, una inflamación, una alergia, lo que sea. Entonces aquí es donde les decía que, por ejemplo, las células endoteliales pueden perder esa adhesión, esa cohesión que tienen entre sí, que ahí nos ayuda un poco la P-selectina. Lo pueden hacer por estímulo de la histamina. La histamina pues es un mediador que se libera cuando hay alergias. Entonces la histamina ayuda para que las células puedan ir a atacar ese alergeno que ha entrado. Pero también el efecto ya exagerado de la histamina pues puede ser contraproducente. Por ejemplo, una inflamación por un alergeno o por una situación extraña de cuerpo extraño que entra en la mucosa bronquial de un paciente asmático, inmediatamente la histamina tenemos que bloquearla. Tenemos que bloquear el efecto de la histamina porque está liberando mediadores que lo que van a causar es inflamación de la mucosa. Y una inflamación de la mucosa a nivel bronquiolar de un paciente asmático puede provocarle la muerte porque se colapsan ¿cómo se llama? Los bronquios o propiamente los sacos alveolares, y entonces el paciente no va a poder hacer intercambio, ¿verdad? Intercambio de gases, ¿verdad? CO2 por oxígeno. Entonces, por eso es que se utilizan los antihistamínicos inmediatamente, loratadina, clorfeniramina, acetilizina, desloratadina, desclorfeniramina. Hay otras nuevas ahorita, la rupatadina es una gran cosa, y la fexofenadina, que no se diga, son medicamentos de última generación excelentes para evitar y contrarrestar pues los efectos de la histamina. Entonces, de esto pues ayuda a que se liberen sustancias, que se difundan líquidos a través de la unión, ¿verdad?, de las células endoteliales, proteínas también, y pues eso va a causar lo que conocemos como una inflamación del tejido. Y que lo que se conoce como edema, eso le llamamos pues edema. Pero sí, cuando el efecto de la histamina se bloquea o ya no es necesario, ¿verdad?, porque hay condiciones normales donde pasa eso. Por ejemplo, en un chichote, en un chichón de un cipote que se nos cae, ¿verdad?, con la cabeza del gran chichón, es por eso. Hubo daño del tejido, hubo daño de la microvascularización, ¿verdad? Entonces eso es lo que causa el equimosis, el cambio de color, ¿verdad?, por la sangre que se libera, porque se dañó el vaso. Pero ahí se activaron la vasoconstricción, se activó también la coagulación de esos vasitos que se rompieron, y también hubo liberación de sustancias y de proteínas que son las que provocan la inflamación y que después vienen a ser pues el tejido necesario para la recuperación de ese chichote que se le dio al cipotillo, el hermanito. Entonces eso en minutos pues se restablece. Pero hay situaciones, ya les decía, los pacientes hiperreactores bronquiales, por ejemplo, o pacientes alérgicos, que es un término bien genérico, ¿verdad? Pacientes alérgicos, no. Son condiciones realmente las de ellos. Entonces, en las que es necesario pues también contrarrestar el efecto de la histamina, porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Sigamos. Aquí está. Estos, por ejemplo, son un esquema, ¿verdad?, de una lesión, una picada de un insecto, una puya, una espina, lo que sea, ¿verdad?, una viruta, algo filoso, no sé, ¿verdad? Hay como se llama, lesión del tejido, de la epidermis, de la dermis, de la capa grasa, y podría llegar hasta la capa muscular, ¿verdad? Entonces aquí hay lesiones de los vasos sanguíneos. Tal vez aquí, por ejemplo, tal vez no hay una lesión de un vaso sanguíneo, pero hay una lesión en el tejido adyacente, entonces suprayacente. Entonces inmediatamente se liberan, ¿verdad?, porque estos factores y los quimioreceptores de los que hablábamos le mandan la información
¿verdad?, al endotelio para que se liberen las células necesarias para contrarrestar el daño que ha habido en esa zona. Ha habido daño en la microcirculación, entonces se activan las plaquetas, la fibrina, se realiza ¿cómo se llama? El bloqueo pues de la hemorragia, de la microhemorragia que haya. Se activaron los leucotrienos, se activaron las histaminas, estas abren los poros ¿cómo se llama? Del endotelio, y se liberan sustancias y pues se va a dar la inflamación. Ahí también, como ven, se activaba la diapédesis, que eran los diferentes pasos por donde había el transporte de células necesarias para poder, como por ejemplo los factores de defensa, como los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, y también tenemos eosinófilos, basófilos, ¿verdad? Entonces estos se liberan y a través de estos procesos de diapédesis llegan hacia la zona para poder el rodamiento diapédesis, que llegan a fomentar pues que se detenga el daño o la injuria, y se involucran en ese momento pues los fagocitos, como vemos ahí, fagocitando, atrapando a esos cuerpos extraños, a esa bacteria, como el ejemplo que tienen ahí, y se da pues el evitar pues el daño a este nivel o daño tisular. Tengo otro esquema, estos son esquemas para entender, este es el otro, ¿verdad? Aquí tenemos otro, se me fue, ¿dónde está? Aquí está. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Donde hablamos de una disfunción, ¿verdad? Que estos son células, este es el endotelio, ¿verdad? Estas son las células del endotelio. Y aquí vemos ya, aquí no es una injuria directa, sino que aquí es daños pues propios al endotelio por diferentes patologías. Las dislipidemias, como habla aquí, el colesterol alto, el LDL, más que todo el colesterol, se llama colesterol malo, porque hay colesterol bueno y colesterol malo, son términos que le hemos puesto para entenderlo, pero ese es colesterol HDL y colesterol LDL. Colesterol HDL es el colesterol que viaja fácilmente y entra a las células y no tiene dificultad, ¿verdad? Es el de alta densidad. Pero el de baja densidad es el que no quiere abandonar la sangre, y ese es el que ingerimos, por ejemplo, con las carnes, con la mala alimentación, con los aceites, con la comida chatarra, ¿verdad? Que ingerimos es colesterol de baja densidad. Colesterol de alta densidad, por ejemplo, lo encontramos en el pavo, lo encontramos en el aguacate, por ejemplo, ¿verdad? En la carnes blancas más que todo, ¿verdad? Ahí donde encontramos el colesterol pues HDL, que es el colesterol bueno. Otro efecto, pues daños también al endotelio, vemos ahí la diabetes. Otro daño, pues la hipertensión, el asesino silencioso, el tabaco, la homocisteína, estos ya son otros problemas. La deficiencia de estrógenos, otro detalle también. A esto pues son mediadores que ayudan a la integridad del endotelio. ¿Qué es lo que provocan? Pues una disfunción. ¿Cómo se manifiesta la disfunción? Con trombosis, por ejemplo, se alteran los factores de la coagulación y se comienzan a hacer coágulos innecesarios. La acumulación de lípidos, o sea, las placas ateromatosas. La proliferación también puede aumentar, se da una alteración en el crecimiento endotelial, puede crecer a la par de las placas ateromatosas y por ende obstruir un vaso. Lo que dice ahí, adhesión e infiltración celular, pueden quedar o provocar un cierre permanente, digamos, de las células endoteliales, o provocar espacios de filtración. Entonces pueden haber alteraciones de microsangrados. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos les vemos más que todo, sí, en los miembros inferiores se ven unas pecas, se les ven bastantes, así les decimos pecas, unas manchitas, ¿verdad? Que se van juntando, se van haciendo bastante, y esa es una señal de que hay liberación de factores de la coagulación, factores sanguíneos hacia los tejidos, porque el endotelio pues está dañado. Se altera el crecimiento endotelial, ¿verdad? Se altera, o sea, cuando hay lesiones,
cuesta que se repare, ese es otro problema. Y la vasoconstricción de la que pues ya habíamos hablado. Son lesiones que pueden aparecer pues en el endotelio. Estas sí pueden ser el examen. Sigamos. Prácticamente creo que como resumiendo, ¿verdad? El hablar pues del endotelio. No, aunque vamos a bueno, sí, prácticamente con esto vamos terminando de hablar del endotelio. El endotelio pues esto sí es un resumen. Las células se unen unas con otras gracias a complejos de unión y poseen muchas vesículas pinocíticas, que son de comunicación, si se acuerdan. Las células exhiben muchos papeles funcionales a pesar de su aparente simplicidad funcional. Y ese es el gran error que se tenía la ciencia médica. El endotelio solo se reconocía como una capa interna de los vasos sanguíneos, sin una función específica, pero hoy en día sabemos que llegó a la consideración de ser un órgano. Entonces es algo pues muy importante. Entonces normalmente pues se agrega factores que impiden la coagulación de la sangre, pero también favorece. Normalmente se agrega factores que mantienen el tono del músculo liso vascular. Lo vimos también. Favorece la vasoconstricción y favorece la vasodilatación. Y se puede activar por citocinas y expresar moléculas de adhesión celular que permiten la adhesión de los leucocitos, ¿verdad? Entonces, es un resumen nada más, pero hemos hablado más, por supuesto. Sigamos. ¿Por qué no quiere avanzar? Aquí está. Volvemos entonces a hablar de las arterias elásticas. Permítanme. Sí. Las arterias elásticas, pues como dice ahí, son las arterias pues más grandes y reciben la principal salida de flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. O sea, resisten la onda de presión, sistólica, que puede variar entre 120 y 160 en el momento de salida. Ojo con eso. En el momento de salida puede llegar a tener esa fuerza. Claro, después tiene que mantenerse en 120 para ser considerada normal. Además, pues estos grandes vasos como la arteria aorta pues están adaptados para amortiguar esa oleada. O sea, ahí es donde actúa el músculo liso. Y ¿cómo se llama? Y de continuo, porque la fuerza de eyección, el gasto cardíaco es permanente. Entonces ellas están preparadas pues para eso. Pero eso era lo que me hacía falta decir, que la función pues de amortiguación, la fuerza la pone el músculo, pero la función en sí de estiramiento pues son las ¿cómo se llama? El tejido elástico que encontramos en esas paredes. Eso es lo que le da la capacidad de resistencia pues para aguantar o para soportar la onda de presión. El endotelio pues posee una delgada capa de tejido fibrocolágeno subyacente. Eso lo hablamos, está pues por abajo. Ahí encontramos ¿cómo se llama? Esa capa delgada de células elásticas, la capa elástica interna se llama esa. La encontramos por abajo del endotelio. La media, o sea, la capa muscular pues es gruesa, es muy desarrollada, y las fibras elásticas son el principal componente. Ojo con eso, por eso es que le llamamos arterias elásticas, porque el principal componente, aunque sí hay músculo, pero tienen bastante elástico, entonces por eso se llaman las arterias elásticas. Y existen interpuestas células musculares y fibras de colágeno en esa capa media. Ahora, ¿cómo se llama? La organización, ¿verdad? De esa
de esa capa media o de esa capa muscular revuelta con elastina de fibrocolágeno, se organiza pues de manera concéntrica en las diferentes capas pues de músculo liso en todo el grosor pues de esa media. O sea, va buscando siempre de externo a interno. Esa es la forma de ubicarse de forma concéntrica. Y se va viendo como diferentes capas. Fíjense que este es un esquema, pero no se ve realmente las capas. Vaya, todo lo que vemos rojito, eso es el músculo, pero esas líneas oscuras que ustedes ven al centro, esas son fibras elásticas. Eso es fibra elástica. Esto es la adventicia, ¿verdad? Y esto de acá es el endotelio que vemos acá. La fibra, todo este endotelio, la capa de fibras elásticas que vemos aquí interna y la media, que es de la que estamos hablando. Entonces, en una aorta, por ejemplo, vamos a ver que hay hasta 50 capas de músculo, como que son cubiertas, por decir así, una sobre de otra, de fibras musculares dispuestas longitudinalmente, pero de forma concéntrica, o sea, digamos, haciendo la luz pues del vaso sanguíneo. En este caso, pues, el ejemplo que ponemos, pues, de la aorta. Sí, se disponen así formando una circunferencia, pues así es como realmente ellas se van distribuyendo, pero tiene un objetivo. El objetivo es contrarrestar la tendencia a la sobredistensión, ¿verdad? que se produce como seguimos hablando de la arteria ahora, que se produce en la sístole. O sea, esa capacidad de ponerse así de forma concéntrica, capa sobre capa, es para amortiguar, ¿verdad? La fuerza de eyección del ventrículo izquierdo. Quiero ver otra cosa. Bueno, eso. El retorno de las fibras elásticas poselongación, o sea, cuando ya después de estirarse, pues, ¿verdad? Después de soportar esos 120, perdón, de esos 120 a 160, vea que se pueden registrar en la fuerza de eyección en la aorta, por decir así. ¿Cómo se llama? Es lo que mantiene la presión, o sea, se regresa, o sea, vuelve otra vez a ser normal, por decir así, o después de estirarse vuelve otra vez a la normalidad. Eso es lo que nos ayuda a mantener pues la presión diastólica. La fuerza de eyección 120 o 120, 130, 140, 150, 160 es la primera descarga, es la sístole. Y luego la diástole es cuando se relaja, cuando esa fibra muscular regresa otra vez. Ese flujo que va de último, por decir así, se mantiene a una presión pues de 60-80, y por eso es que la presión normal la encontramos entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, debido a esa disposición de fibras elásticas dispuestas entre las fibras musculares, y también pues algunas fibras de colágeno son las que nos ayudan a mantener la presión arterial. Ahora bien, con la edad pues todo esto pues también va cambiando. Las situaciones que ya hablábamos por allá las ¿cómo se llama? Los factores como la grasa y todo eso, pues al final provocan daño en la capa media, pero porque le dan rigidez, porque es por el endotelio el que sale dañado, pero los depósitos pues alcanzan hasta las capas musculares. Pero con la edad también, y más si hay alguna patología pues ahí relacionada con esto, pues puede provocar degeneración en esas células elásticas, y cómo se llama, y prácticamente pues esa elasticidad pues se va perdiendo, o sea, va degenerando la fibra elástica, y el músculo liso de
de una arteria elástica, pues se va a dañar, ya no va a tener la capacidad de soportar la fuerza de eyección y comienzan a darse los problemas de circulación y problemas cardíacos en los pacientes, ¿verdad? Que pueden llevarlo pues hasta la muerte. Como todas células, ya habíamos hablado, por ejemplo, a nivel bronquial, si se acuerdan que había la capacidad de regenerar células que han sido dañadas, pero que ya no son funcionales. Lo mismo nos ocurre aquí a nivel vascular. El tejido dañado, esas células dañadas, ese músculo dañado, incluido también la íntima dañado, son reemplazados por colágeno, el tejido colágeno. Pero este colágeno no es contráctil ni es elástico. Entonces es una arteria que ya no es funcional, ya es una arteria elástica que no se puede estirar. Entonces se pierde la elasticidad, se pierde la contractibilidad y entonces esto nos dice que la arteria pues es ya menos capaz de soportar la presión que se da a nivel de la luz, del vaso sanguíneo, de la luz intraluminal, ¿verdad? Durante la sístole y tampoco pues durante la diástole, y eso pues poco a poco va disminuyendo pues la presión arterial diastólica. La sistólica es alta, la diastólica es baja en algunos pacientes mayores de edad, pues la presión a veces tienden a ser baja y nos da problemas de desmayos, olvidos, como dicen ellos, amnesias, debilidades, en fin, pues varios factores. Ahora, cuando hay una presión sistólica elevada, ¿verdad? Esto se va a traducir en ensanchamientos, en estiramientos pues excesivos que se dan debido a la onda de presión, ¿verdad? La onda de presión de eyección. Entonces va a haber diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Las complicaciones pues más graves de esto pues es que se van perdiendo fibras musculares lisas, fibras elásticas, y se va dando ya lo que conocemos dilataciones patológicas. Entonces aquí estas se pueden dar en la arteria aorta y estos daños son muy importantes. A esto es la formación de aneurismas. Aneurismas vienen a ser como quisiéramos explicar, como una varice. O sea, la pared de la arteria se dañó, donde se vuelve guanga, por decir así, se vuelve flácida. Y esa flacidez, pues por supuesto, no favorece la presión arterial. Entonces, lejos de eso, la presión arterial la está dañando y la está haciendo más grande, y eso pone en riesgo porque puede llegar, esa pared es lábil, esa pared es, ¿cómo se llama? Puede llegar a romperse. Y un aneurisma pues es sinónimo de muerte, no se le llega tan fácil y pues se nos muere el paciente, ¿verdad? Entonces, adventicia, bueno, y hablando de la adventicia, pues en las elásticas, vamos a ver que también hasta la adventicia la vamos a encontrar siempre en los vasos sanguíneos, ya habíamos dicho eso, desde la vasa vasorum hasta los grandes vasos. Ahí encontramos adventicia. Vamos a ver dónde vamos. Vamos aquí. Aquí está. Vamos a ver las arterias musculares. Como dice ahí, las capas elásticas poco a poco van desapareciendo en las arterias elásticas. ¿Por qué? Porque se van haciendo más distales a las capas, a las arterias elásticas que están pues cerca del corazón. A medida que estas se van ramificando, pues las arterias musculares o las arterias van tomando el nombre de muscular porque las capas elásticas que estaban entre la capa muscular pues se va perdiendo gradualmente, no es de un solo romplón, es poco a poco que se va pues desapareciendo esas fibras elásticas que habían. Entonces se va desapareciendo esas capas elásticas que había
en la media, y es donde ya la arteria pues recibe el nombre de muscular, porque ya la media es principalmente músculo. Pero aquí vuelve lo que habíamos dicho ya, la capa elástica o la lámina elástica. Hay una lámina elástica interna, la que está subyacente al endotelio o a la íntima, y la que está también subyacente a la media, a la capa media, que es esta negrita, esta que vemos acá. Esta es la túnica elástica externa. En una arteria elástica solo encontramos lámina elástica interna. En una arteria muscular encontramos lámina elástica interna y externa. Estas están bordeando a la capa media. Aunque fíjense que aquí hay una discrepancia. En alguna literatura habla que le adjudica que la lámina basal de la arteria elástica se fusiona con la lámina elástica externa. En cambio, en otra literatura nos habla de que la lámina elástica interna bordea al músculo liso, o sea, bordea a la capa media. Entonces, yo no me voy a meter a una situación así porque pues, todavía se está estudiando esto. Entonces, pero sí está bien delimitado que hay endotelio, lámina elástica interna, ¿cómo se llama? Capa media o músculo liso de la arteria o de la vena, y luego de la arteria, perdón, y luego tenemos lámina elástica externa, y luego tenemos la adventicia. Ese es el orden. Entonces, sí, eso sí quiero que quede claro. Entonces, en la unión pues de la media con la íntima, ahí vamos a encontrar la lámina elástica, de la media con la adventicia, ahí vamos a encontrar la lámina elástica externa. Está compuesta pues casi totalmente por músculo liso. La arteria muscular, la media, es completamente músculo liso. Por tanto, pues son más contráctiles. Ellas tienen más capacidad de contracción. Aquellas son de dilatación, ¿verdad? Y regresar a su tamaño normal. No es tanto de contracción, ¿verdad? Entonces, estas son más contráctiles. Esa contracción, esa vasoconstricción o vasodilatación es mediada pues por el sistema nervioso autónomo, que ya hace poco lo hablaba alguien por ahí cuando hablaron de eso. Vean, nos hablaba cómo favorece la vasoconstricción, por ende sube la presión arterial, o la vasodilatación, por ende disminuye la presión arterial. Ahí es otro efecto de otros medicamentos, ¿verdad? Como los ARA2 tienen efectos a ese nivel, mediando una vasodilatación y por ende bajar la presión en pacientes hipertensos. Yo tomo medicamentos para eso. Entonces el efecto es dilatar los vasos sanguíneos para que al dilatarlo la presión sanguínea pues disminuya, no vaya, como decimos, no viaje tan rápido, porque si viaja muy rápido pues va a dañar algunos órganos, y esto es lo que evitamos o lo que queremos evitar los pacientes hipertensos: daños renales, daños conjuntivales, daños oculares, daños cerebrales, daños cardíacos, daños intestinales, en fin, es un daño a todo nivel. ¿Qué queremos evitar también? La formación de un aneurisma, ¿verdad? Bueno, entonces decimos pues que estas pues son controladas, esta constricción o esta relajación por el sistema nervioso autónomo, y aquí pues actúan las sustancias vasoactivas de las que hablábamos anteriormente, segregadas por el endotelio. Entre las células ¿cómo era la idea? Se me fue. Bueno, que entre las células musculares lisas de una arteria muscular, pues sí van a haber algunas células elásticas, algunas fibras elásticas dispersas, pero ya no hacen aquella trama de negra, ¿verdad? Como la vimos allá en
en la en la arteria, en las arterias elásticas. No se organizan en capas ni por cerca, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Porque ellas pues más que todo son abundantes en las grandes arterias. Bueno, de ahí pues decimos pues que las arterias musculares varían en forma y tamaño desde 1 centímetro de diámetro, ¿verdad? A cerca de su origen en las arterias elásticas hasta aproximadamente medio milímetro de diámetro. O sea que hay de diferentes calibres. Eso es lo que nos está diciendo. Acordémonos que estas musculares ya las vamos a ver, por ejemplo, si estamos describiendo una axilar, una humeral, una braquial, una radial, ¿verdad? Esas estamos hablando ya de una poplitea, estamos hablando de una tibial anterior o de una pedia, ¿verdad? De esas estamos hablando. Son las arterias ya más musculares, o también las encontramos a nivel pues de ramas de la aorta, ya cuando estas ya se dirigen hacia los intestinos, ¿verdad? Hacia las áreas que irrigan allá del tronco celíaco o de las mesentérica superior e inferior, o renales. La renal es una que la que aguanta bastante presión. Acuérdense que van a irrigar pues el riñón, entonces esa es una elástica. Pero bueno, las células pues musculares lisas suelen disponerse disponerse circunferencialmente, no sé si esta palabra existe, en ángulo recto con relación al eje mayor pues del vaso. Esta es una información que estaba ahí en el libro y no se me quedaba por más que me la quería aprender. La puse aquí, pero les voy a ser sincero, no encontré una diapositiva, una imagen que me diera a entender esta reflexión o esta aseveración que da el libro, ¿verdad? Donde dice que las células musculares lisas suelen disponerse circunferencialmente. O sea, eso sí lo entiendo, que es igual que como veíamos las capas allá de la arteria, de las arterias elásticas. Y aquí vamos a ver una controversia en la cual pues estas va disminuyendo la capa muscular. Sí, pues son de menor tamaño, ¿verdad? Pero por el hecho de llamarse musculares, uno creería que son más, ¿verdad? Es donde me perdí, donde habla que en ángulo recto, en relación al eje mayor del vaso. Entonces por ahí pues me perdí un poco. No soy muy bueno en geometría o qué, no, esto es nada, saber qué es. Entonces, pero sí, lo que quería decir es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de allá que habían hasta 50 capas de células de fibras musculares rodeando el vaso sanguíneo de una arteria elástica? En estas musculares disminuye a tan solo 30, ¿verdad? Y se van haciendo pues menores a medida se van haciendo se van extendiendo, se van alejando las arterias. En una arteria periférica, o sea, en las más pequeñas, podemos encontrar 3 o 2 capas nada más, ¿verdad? Entonces, es una característica. Entonces, ahí, si alguien entiende esto de ángulo recto con relación al eje mayor del vaso, me lo explica, porque yo ya no tuve mucho para entenderlo. Ya hay algunas cosas que no, ya la cabeza ya le cuesta. Vamos a ver, necesito vasodilatación cerebral para que entienda mejor. Qué broma. Estas son arterias musculares. Permítame, quiero hacer una pausa, quiero tomar agua. Bueno, sigamos. Hablamos de que pues estamos ante estas son arterias musculares. Aquí pues vemos, ¿cómo se llama? Vemos, me quiero acordar, no me acuerdo.
Bueno, aquí va, este es un corte longitudinal, este es un corte transversal, este es un corte longitudinal de una arteria, donde podemos ver pues, sus tres capas. Fíjense que aquí, digamos que esta es la de un lado y esta es la del otro lado. El endotelio realmente no se ve, no está teñido, pero si se recuerdan cuando hablábamos de aquella imagen que era con fluorescencia, solo así medio se tiñen ¿cómo se llama? Los núcleos. Entonces el endotelio cuesta teñirlo. Aquí prácticamente lo que vemos es esta capa negra, que es la lámina epitelial interna, la lámina epitelial externa, y por ende lo que queda en medio es la túnica media o el músculo liso, y la capa íntima, que es pues la externa. Eso es lo que vemos en esta zona. Pues predomina aquí pues la capa pues muscular, y que se sitúa en medio pues de ambas láminas, porque se tienen unas tinciones de Von Gison, algo así es, sí, de Von Gison. Esas son las que tiñen esto pues de negro. La adventicia externa, pues esta tiende a teñirse con ese mismo colorante, tiende a teñirse pues de rojo, y pues está compuesta pues principalmente de colágeno. Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Esto es lo mismo, a un aumento, ya mayor aumento. Aquí estamos viendo un poquito ya de ¿cómo se llama? Un poquito de esta misma, es la misma arteria la que estamos viendo aquí. Aquí sí ya mayor aumento, pues sí ya se ve un poquito la íntima o el endotelio. Lo negrito pues es la capa, la lámina elástica interna. Esta es la externa, y por ende pues esto es el músculo. Esas fibras elásticas pues ya sabemos que tienen de ese color. Y ¿qué más? Bueno, aquí en medio, aquí hay un poquito de células elásticas en esta arteria muscular, pero como vimos allá en la elástica pues es diferente. Y aquí pues estamos viendo el corte transversal de una arteria muscular. Como decimos, volvemos a decir, pues predomina la capa muscular, la adventicia, que es todo esto, un vasorum aquí en esta zona, endotelio aquí adentro, y la del vaso. Pero yo sé que tenía una narrativa para que viéramos cómo se ve. Ah, esta es. Sí, esta es. Aquí está. Esta es la conjuntiva. Esta es una arteria elástica. Aquí vemos las bandas, ¿no? Estas son las bandas, las fibras de músculo. Los rojitos son los fibras de músculo. Los negritos no sé por qué no se ve muy bien aquí, pero sí es la elastina, las fibras elásticas que se tiñen, la túnica íntima, la túnica adventicia. Entonces esto es en una elástica. Se ve bien la distribución, ¿verdad?, de las diferentes capas, son hasta 50. Y aquí en una muscular pues va de 20 y puede llegar a 2, a 30 parece, y puede llegar de 2 o a 3 nada más. Entonces aquí ya solo es músculo. Ya solo vemos músculo nada más. Y algunas como esta que tenemos aquí, prácticamente casi que es la única teñida, es fibra de elastina. Túnica íntima, túnica adventicia, túnica media, una arteria muscular. Sigamos. Quiero ver. ¿Qué no me da? Aquí está. Pasamos pues a las arteriolas, vamos desarmándolas, por decir así, vamos hacia abajo. Las arteriolas pues estas poseen diámetros ya son diámetros variados que se presentan, van desde 30 hasta 400 micrómetros, ¿verdad? 0.4 milímetros, imagínense, es una tonterita.
bien delgaditas las arteriolas, ya son casi microscópicas. En ellas pues vamos a encontrar que la íntima de una arteriola está compuesta por células endoteliales, o siempre, que descansan sobre una membrana basal. Ya la lámina interna subyacente en las arteriolas pues tiende a ser un poquito más grande. Vea la lámina elástica que está por abajo de la lámina basal, o sea, la que tiene contacto con la capa muscular, aunque ya vamos a ver también que la capa muscular pues bueno, por ser delgada pues todo va haciéndose más delgado, ¿verdad? A medida que ¿cómo se llama? La media arteriolar está compuesta por una o dos capas de células musculares lisas. Eso es lo que quería decir, que ya son menos. Este es un ejemplo, ya son más poquitas las capas de músculo que ellas presentan. A medida pues las arteriolas pues se van adelgazando, pero es porque se van haciendo más lejanas o van irrigando tejidos más lejanos. Se van haciendo más delgados, se van presentando más delgadas, y las capas continuas de músculo liso comienzan a hacerse discontinuos, o sea, ya nos presentan el patrón que veíamos en una elástica, por ejemplo, y no digamos en una muscular. Entonces ya el patrón pues va cambiando, pero es debido a que la estrechez y lo delgadito pues de las arteriolas. En las arteriolas ya las más delgaditas, pues las células endoteliales, la parte interna, pues posee prolongaciones basales que atraviesan la membrana basal y entablan uniones intercelulares con las células musculares lisas. O sea, el patrón que conocimos de diferenciación entre las tres capas pues se va perdiendo a medida se van haciendo más delgadas o se van haciendo pues más lejanas al corazón, por decir así. ¿Cómo se llama? La adventicia de estas arteriolas pues ya es bastante insignificante, o sea, estamos hablando de que es ya bastante pues delgado, porque ya la zona es más lejana, ya estamos más cerca pues de los capilares. Aquí pues lo que vemos pues es una micrografía de un corte transversal, ¿verdad? Tejido de un corte transversal donde hay una arteriola. Estas son las que tiñen con toloidina, algo así se llama, toloidina. Estas son ya, dan esas coloraciones así, lilas o moradas, claro. Aquí pues habla de que esto MB pues significa que es la membrana basal que está pues por abajo del endotelio, que eso es el endotelio que estamos viendo aquí, de la capa endotelial, y esto pues es el músculo, las células musculares lisas, lo que estamos viendo en esa zona. Entonces ya ¿cómo se llama? Las células endoteliales a medida de las arteriolas, o sea, se van haciendo más internas, ¿verdad? Ya van mostrando ya un patrón pues bastante cúbico debido a que se ha contraído durante el proceso, ¿verdad? Entonces se van presentando ya un poquito más de forma cúbica, pero eso no está tan trascendental. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otras, ¿no? Estas supuestamente en el libro donde aparece esto son iguales. La diferencia es que esto ya es tejido muerto, entonces las arteriolas, las capas pues tienden a contraerse y entonces por eso se ven así más apachadas, ¿verdad? Pero siempre son arteriolas. Sigamos. Quiero ver, esta creo que viene, porque ya vamos a pasar a las venas. ¿Por qué no me lo dan? Ahí está. Este ya es un cuadro resumen
donde vemos cómo se ven las capas de la elástica, las capas musculares, hasta 50, vemos distribución de elastina ahí en medio. Aquí vemos en una muscular, ¿verdad? Como de las capas, siempre hay un poquito de elastina, y en ya en la arteriola, pues ya la cosa, pues, ya cambia. Se mantienen las tres capas, pero por ende van siendo, ya se van haciendo más lejanas. Aquí nos dice pues que las grandes arterias elásticas poseen una media compuesta por capas concéntricas de tejido elástico y músculo liso. Ya lo habíamos hablado. Arteria aorta, arteria subclavia, arteria carótida, ¿verdad? Las arterias musculares poseen una media prominente que está compuesta por músculo liso y está rodeada por láminas elásticas, interna y externa. Ojo con esa característica. Por ejemplo, las coronarias. Cuando avancemos vamos a entender por qué si una arteria entre más cercana a la arteria aorta o más cercana al corazón son arterias elásticas, por qué las coronarias, que son las primeras ramas de la arteria aorta, son musculares, ¿verdad? Pero vamos a ver después por qué. Esta pues compuesta por láminas, tiene láminas estelar, láminas elásticas internas y externas, y ejemplo pues las coronarias. Y las arteriolas son la porción más pequeña del árbol arterial y posee de 3 a 4 capas completas de músculo liso en sus medias, pero se describe que hasta 2, ¿verdad? Lo más que se encuentran a medida pues ellas se van ramificando. Vaya, con esto hemos descrito lo que es la distribución de las arterias, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte de de los capilares. Vamos a la parte del capilar, porque si ustedes ven, llevamos el orden: arteria elástica, arteria muscular, arteriola, capilares, y luego vamos vénulas, y luego terminamos con las venas. Sigamos. Quiero ver dónde está. Aquí está. Vamos a hablar pues de los capilares, o lo que también llamamos pues la microvascularización o la microcirculación. Esto es la piedra angular ahorita para el manejo del pie diabético, la microvascularización. Contra esto luchan tanto el cirujano vascular como el endocrinólogo, y aquí pues está involucrado también el podólogo. ¿Quién más? Cirujano vascular, el endocrinólogo, el podólogo, y también va la rehabilitación, la nutrición, también son equipos bastante especializados. Entonces, como vemos, pues la microvascularización, donde se da el cortocircuito de las arteriolas con las vénulas, que se da pues los capilares. Ahí hablamos de metaarteriola, que ya prácticamente lo ultimito de la arteriola, donde ya se hace la mezcla o la combinación. Está compuesta pues por vasos sanguíneos, ¿verdad?, de pequeño calibre, vénulas y arteriolas. Y las paredes pues de ambos son paredes pues bastante delgadas y con bastante permeabilidad. Esta ya es una característica. Aquí hay bastante permeabilidad para que se den estos intercambios de los que estamos viendo en esta zona, que permiten el paso de algunos componentes de la sangre hacia los tejidos y pues viceversa. La mayor parte del intercambio que se da entre la sangre y los tejidos pues se produce en esa red extensa de capilares, vaciándose pues las más pequeñas, las arteriolas más pequeñas, que son las metaarteriolas, en el sistema de capilares. Acordémonos que ellas traen pues el oxígeno, y a ese nivel pues es donde se da el intercambio de nutrientes, de CO2, de células de defensa y de todo lo que se tenga que
que intercambiar en ese momento a su nivel de tejido, y las venas pues reciben todos lo que ya no sirve, por decir así, los eritrocitos ya sin oxígeno, ¿verdad? Corren pues a través del sistema venoso para irse a oxigenar otra vez. Entonces las redes capilares van drenando en los primeros componentes del sistema venoso, o sea, en las vénulas. Ese es el primero, el que las recibe, son las vénulas. Y luego vamos a ver que vienen las venas, ¿verdad? Las venas ya más grandes. Entonces, decimos pues que la sangre fluye de los desde los vasos arteriolares, o sea, viene desde la zona de la arteriola y de la metaarteriola hasta las vénulas a través de una compleja, porque es una, aquí está bien dibujado, es una red compleja la que se ve. Hay unas microfotografías que realmente no se entiende. De red de capilares, los cuales pues estos salen directamente de la arteriola o desde la ¿cómo se llama? Desde la metaarteriola pues más pequeña. Y la apertura, digamos, de la anastomosis que se da arteriovenoso es lo que hace que se desvíe el flujo de sangre de la red capilar. O sea, venía con fuerza en una zona y luego pues prácticamente va a correr en forma contraria, porque va en dirección contraria, venía del corazón y va hacia el corazón. Entonces a ese nivel también la apertura del sistema es que cuando se da el intercambio también es lo que le da el impulso para regresar hacia las vénulas y por ende pues a través de las venas llegar al corazón. Digamos pues la sangre pues arteriolar, ya la arteria pues sale de los ventrículos, se van pues ramificándose hasta llegar a ser más finos y estos pues son los que llegan a hacer el intercambio gaseoso a nivel pues de los capilares y posteriormente pues posteriormente los capilares van reuniéndose en vénula y por donde la sangre pues va a llegar a través de las venas cavas y llegar pues al corazón. Principalmente eso podemos decir. Un dato importante, aquí lo tengo anotado, pues me fijan, lo anoté, que habla de que la red, fíjense, habla de la red de capilares. La red de capilares, si la pudiéramos extender, nos va a dar una longitud de 100.000 kilómetros solo de capilares sanguíneos, si pudiéramos extenderlo. O sea, es impresionante. Algo que me hacía falta, fíjate que acabo de cometer un error porque estoy aquí tratando de luchar contra una picazón de garganta que estoy teniendo por resequedad. No es COVID, no se vayan a preocupar. Resequedad y eso me hace toser. Es decir, yo que se abre aquí y esto es lo que le da la fuerza. No es a nivel de la metoarteriola, es a nivel de la anastomosis. O sea, hay una comunicación de arteriolas, metaarteriolas en toda esta trama, pero puede haber una directa, sin hacer toda esta telaraña, que es la anastomosis arteriovenosa. Esta es directa entre ambas, porque aquí sale una, pero sale una ramita y se une con otra, o sea, es un despelote, como decir. Pero aquí no. A nivel de la anastomosis arteriovenosa, aquí es donde esta apertura es la que le da el cambio de dirección pues a la sangre. Para eso, para impulsar, o sea, la misma fuerza para acá, bajando hasta llegar a los capilares, hoy va a ir para viajar de los capilares pues hacia el corazón. Entonces el cambio de rumbo es a nivel de la apertura de la anastomosis arteriovenosa, que es una comunicación entre vénula y arteriola directamente. Aquí es el capilar, esta es una anastomosis, es diferente. Espero pues que se entienda eso. Vamos a ver
que se me hace que voy a ir dejando esta clase por acá porque sí me está molestando mucho la garganta y así ya me cuesta. Llevamos 1 hora con 19. Sí, vamos a dejarla hasta acá y vamos a continuar. Vamos a hacer algún té de jengibre con manzanilla y algo otra cosa que me ayude. Y una Coca-Cola bien helada para que me ayude. Bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí por el momento, porque sí se estoy sintiendo bastante mal la garganta. Si se me oye ya un poco afónico, es por estar hablando. Este día pues hubo bastante, también el cambio de clima, está algo lluvioso. Hoy hubiéramos hecho el examen. Hoy miércoles, hoy hubiéramos hecho el examen. Hoy estuve pues bastante en la clínica, en el hospital. Y eso pues estoy hablando mucho. Y hoy hablando aquí pues ya he grabado esta es la segunda clase, digamos. Entonces me molesta un poco la garganta, ya me siento afónico. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a proseguir mañana. De todos modos pues hay actividades pues suspendidas. Entonces vamos a continuar mañana con las clases. Espero pues los pronósticos pues sean erróneos y que todo pues salga bien, que Dios nos proteja y cuídense mucho, jóvenes, verdad, realmente cuídense mucho, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, si eso realmente pues pega con todo lo que se espere supuestamente para jueves o viernes, no recuerdo cuándo decir, o fin de semana, no recuerdo. Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes, hablamos pronto.